Antes de continuar, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos hable a través de su palabra y que también a través de las alabanzas podamos ser fortalecidos y, por supuesto, también nosotros exaltar el nombre de Dios a través también de estos cantos espirituales. ¿Oramos para comenzar? Muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de reencontrarnos en torno a tu palabra. Padre, queremos rogarte que nos hables claramente en esta ocasión, en esta transmisión de este servicio de adoración que se realiza desde la Iglesia Bíblica de Viña del Mar, para que toda persona que la escuche pueda ser fortalecida, animada. Señor, nuestra oración es que tú bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje y que está también participando de este servicio de adoración. Padre, háblanos a través de los tiempos de oración, en tu palabra principalmente, así como también en las alabanzas que serán también entonadas para tu gloria. Señor, te alabamos y te exaltamos porque en todo tiempo, en tiempo de alegría como en tiempo de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de gozo, de celebración, tú eres Dios. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que alabemos al Señor con estas dos alabanzas, que también agradezco a nuestro hermano David, que está detrás de los controles, quien nos está ayudando para esta bella transmisión. Así que alabemos al Señor y después nos preparamos para orar e interceder por aquellos motivos que nos han compartido durante la semana. Alabemos al Señor.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En esta mañana, una de las cosas que revisaremos es precisamente la relación que hay entre el cristianismo y la ética. Dicho de otra forma, también cómo utilizamos el tiempo para hacer lo que le agrada a Dios, el tiempo para hacer lo que es bueno.
¿Y qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es agradable? Dice su palabra que lo que le agrada a Dios es que le amemos a Él por sobre todas las cosas, y en segundo lugar, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una de las cosas que quiero invitarte es a leer, por ejemplo, 2 pasajes de la Biblia para poder comprender y profundizar estos 2 elementos. Por un lado vamos a leer Gálatas capítulo 4 y después 2 de Corintios capítulo 6. Permítame leer Gálatas 4 del versículo 1 hasta el versículo 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero detenerme un minutito acá en algunos elementos que son muy relevantes. En primer lugar, el versículo 4 nos habla de el cumplimiento del tiempo. El factor, ¿cierto? Es el factor, quiero decir, más relevante en este tiempo para nosotros, el uso del tiempo. El tiempo de estar en casa, el tiempo de cuidarnos, el tiempo de estar en familia, el tiempo también de valorar aquello que tal vez antes habíamos pasado, ¿cierto? Dejar pasar, como algo sin mayor relevancia. Tal vez corriendo de allá para acá, haciendo muchas cosas, pero ahora valoramos el tiempo. En la Biblia también el tiempo es un factor muy relevante. Cuando dice el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Otras versiones dice cuando se cumplió el plazo, ¿ya? O cuando se manifestó el tiempo de Dios. Se habla de tiempo como la manifestación de la voluntad de Dios. Y fíjate que eso está relacionado también con la justicia. Una de las cosas que vamos a ir profundizando un poquito más adelante. En segundo lugar, está el elemento de la adopción. Dios nos adoptó hijos por medio de Cristo. Una de las cosas que veíamos algunos domingos atrás es precisamente la relación que hay entre esto de ser hijo de Dios como condición, ¿cierto? Primero creer en el Evangelio y arrepentirnos de corazón como condición para ser hijos de Dios. Lamentablemente la influencia que nosotros hemos recibido como sociedad está relacionada desde el siglo IV, ¿cierto? La época de Constantino, cuando se decidió a todo, o se llamó a todo el imperio de esa época, a todo el mundo conocido, a todo el orbe, cristianismo, ¿cierto? Y se borró la línea divisoria entre los que se convierten al Evangelio y los que simplemente no lo hacen. Se hablaba del cuerpo de Cristo en relación a que toda la humanidad, todo el orbe es el cuerpo de Cristo. Más adelante, en la época de la Reforma, hay un cambio, ¿cierto? Hay un giro al respecto. Y nos damos cuenta que se vuelve a valorar el arrepentimiento de corazón sincero y creer en el Evangelio de Jesús como condición para ser hijos de Dios. Y de eso habla también el relato de 2 de Corintios, capítulo 6. Dice la palabra del Señor allá en 2 de Corintios, si me lo permite leer, capítulo 6, versículos 14 en adelante. Somos templo del Dios viviente. El apóstol Pablo también se expresa bastante claro acerca de esto y dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y yo agrego en el temor reverente a Dios, ¿cierto? De eso también nos habla muchos pasajes de la palabra
No miedo, no terror, sino que el temor reverente que nos impulsa a amar a Dios y adorarle por lo que Él es. Por lo tanto, hoy día estamos reflexionando dos elementos. Por un lado, el tiempo y nuestra conducta. Dicho de otra forma, cristianismo y ética en este tiempo, ¿cierto?, que vivimos, en este tiempo también que Dios nos concede para evaluar y revisar también nuestro andar. Una de las cosas que encontramos es que ya desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo se describe al pueblo de Dios como un grupo de personas que viven en el mundo, pero que se apartan del mal que hay en el mundo. Los textos de Gálatas, como también de Corintios, nos recuerda que ya hay una diferencia, o debemos demostrar o marcar esa diferencia, porque no podemos ser cristianos y seguir comportándonos como aquellos que no lo son. Es decir, aquel que practica la justicia en contraste con aquel que practica la injusticia. Y si usted presta atención en el versículo 14 ahí de 2 de Corintios, capítulo 6, en el fondo lo que está definiendo, ¿cierto?, la teología bíblica es que la justicia es hacer la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que decíamos al principio. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, que le amemos a Él con todo el corazón, que le adoremos y que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Lamentablemente, desde Adán y Eva, cuando ellos cedieron su voluntad a la serpiente, a la mentira, al engaño, desde ese momento, ¿cierto?, toda la humanidad cayó en una desgracia, ¿cierto?, en pecado, en maldad, y por causa del pecado también entró la muerte, entró lo que es la destrucción y la injusticia. Pero sin embargo, ahora es el tiempo que Dios señaló por medio de su Hijo Jesucristo para que seamos redimidos, es decir, adoptados, liberados o comprados también. Aquellos que siendo esclavos hemos sido comprados a precio de sangre y se nos ha concedido ahora libertad para vivir en Jesús. Fíjese que algo de esto dice Jesús claramente allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Dice lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto está en sintonía con la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerda cuando dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal? Bueno, otras versiones dice, líbranos del malo o del maligno. Básicamente es ayudarnos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a través del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a su ética, a su enseñanza, y que nuestra conducta pueda demostrar que efectivamente y verdaderamente somos hijos de Dios en este tiempo. El apóstol Pablo frecuentemente toca el mismo tema. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, por ejemplo, lo siguiente: no os conforméis a este mundo. Vemos que el apóstol Pablo lo que está diciendo básicamente es que debemos mirar el modelo de Jesús, la enseñanza de Cristo, y no desviar nuestra mirada hacia lo que el mundo está proponiendo. También el apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios, lo que leía recién, dice dos elementos fundamentales de esta enseñanza. Lo que está haciendo es profundizando dos aspectos. Por un lado, o en primer lugar, no os unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos. Es decir, practica la justicia que es según Dios. La justicia según el mundo muchas veces es lo contrario a la voluntad de Dios. Así que busquemos, ¿cierto?, entender esto y pidamos al Señor discernimiento para comprender claramente su voluntad. En segundo lugar, Pablo llega a decir una expresión muy, muy fuerte que dice, salid de en medio de ellos y apartaos. Una de las cosas que como cristianos comprendemos es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, es decir, no nos comportamos como se comporta la gente que no ama a Dios. ¿Cómo se comportan los que no aman a Dios? Mintiendo, engañando, robando, adulterando y haciendo toda clase, ¿cierto?, de delitos, tanto inmorales, ¿cierto?, como legales. Una de las cosas que como cristianos debemos nosotros realizar es justicia. ¿Y qué significa justicia? Hacer lo que a Dios le agrada. Deber, ¿cierto?, o más bien dicho, pagar nuestras deudas y no deberle nada a nadie, excepto amor y este compromiso de servir y de ayudar a los necesitados. También más adelante el apóstol Pedro declara lo siguiente. Dice que ya no debemos vivir en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso está en 1 de Pedro 4, del 1 al 4. La palabra concupiscencia se refiere a hacer todo aquello que en el fondo está relacionado con nuestras necesidades humanas. Pero que esas necesidades humanas estén contrarias, ¿cierto?, a la voluntad de Dios.
A eso se refiere la palabra concupiscencia. También el apóstol Santiago afirma varias veces que la fe sin obras está muerta y que las obras, ¿cierto?, de las que habla Santiago se refieren a hacer la voluntad de Dios, lo cual incluye nuestras relaciones dentro de la sociedad. Pero tal vez usted se preguntará, bueno, ¿cómo voy a vivir éticamente si estoy encerrado? ¿Cómo me voy a relacionar socialmente? Bueno, en primer lugar, siendo responsable. Quédese en casa. Este tiempo es importante. Quedarse en casa no solamente para salvaguardar nuestra propia salud, sino también para salvaguardar la salud de los que están afuera y también de especialmente los ancianos, los que están con riesgo de salud por problemas de salud crónica. Algunos tienen enfermedades de base, que esta enfermedad del coronavirus realmente los complica mucho más que a otros. Por lo tanto, debemos ser responsables. Y si tenemos que salir a trabajar por turnos éticos, ¿cierto?, como por ejemplo los trabajadores de la salud que están ahí dando un tremendo esfuerzo, así como también los de educación y muchas otras áreas de servicios, por ejemplo, del área pública, bueno, tomar las medidas de resguardo correspondientes que la autoridad sanitaria nos ha señalado. Entonces, debemos vivir, es decir, usar el tiempo que tenemos para vivir éticamente según la enseñanza de Cristo. Otra de las cosas más importantes y relevantes también es usar el tiempo para estar a cuenta y pedir perdón, reconciliarnos, en otras palabras. Quiero invitarle a usted también a evaluar este tiempo de apartarnos del mundo, es decir, no hacer lo que hace el mundo desde el punto de vista cuando contradice la voluntad de Dios. Juan, por ejemplo, y para ya ir finalizando, nos advierte de los peligros de amar al mundo e ir en pos de sus patrones de maldad. Eso significa amar al mundo. En el fondo es vivir de acuerdo a los patrones o conductas éticas de un mundo que no se sujeta al señorío de Cristo. De eso estamos hablando de vivir para Dios, pero vivir desde Dios también para los hombres, para ayudar al que necesita apoyo, al que necesita un plato de comida, así como también amor y afecto. Que el Señor nos bendiga en este tiempo difícil que nos toca enfrentar, pero con la confianza y la convicción de que al ser hijos de Dios, ahora ocupamos el tiempo que tenemos para vivir de acuerdo a la ética de Jesús. Que el Señor te bendiga. Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina.
Señor les bendiga y ya vamos a ir finalizando también este tiempo de adoración congregacional. Hemos escuchado el mensaje de la palabra también, así como hemos alabado juntos al Señor. Así que me despido desde la región de Valparaíso, especialmente desde la comuna de Viña del Mar. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y bueno, que la gracia de Cristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.